emerjan una serie de artistas que utilizan su altavoz para pasar un mensaje de igualdad y de diversidad, pero eso también puede desaparecer. Y 40 años de dictadura creo que lo demuestran fervientemente. Lo que sucede en la transición y en los años previos a la transición, también como consecuencia de este turismo internacional, es que España se empieza a abrir y empieza a ser más porosa. Lugares como Torremolinos, en el norte lugares como Sitges, pero yo creo que también en grandes ciudades como Sevilla, Madrid, Barcelona, empieza de nuevo a haber una escena efervescente de artistas que no se conforman, que están cansados de esas normas de género y que empiezan a sentirse un poco con el derecho de subirse al escenario, aunque fuera en ámbitos muy underground, pues para volver a ejercer números de travestismo, para plantearse que el flamenco, el folclore también eran herramientas con las que hablar, con las que expresarse y con las que de alguna manera reivindicar. Y lo curioso es sentir cómo estos artistas, al menos en las entrevistas que se recoge de ellos, pensaban que estaban siendo pioneros, que no había una generación de artistas y de activistas antes que ellos, porque 40 años de dictadura sirvieron sobre todo y entre otras cosas para hacer un borrado de memoria de toda esa gente que estuvo luchando y manifestándose y expresándose de manera libre a principios de siglo, de tal manera que ellos también se quedaron sin referentes, y esos pioneros de la transición no tuvieron el apoyo simbólico de todos los artistas que realmente, y de todos los activistas que realmente habían existido antes de la dictadura, y tuvieron de alguna manera que empezar de cero completamente. Y eso también es un aviso, porque todos estos trabajos y todas las propuestas artísticas que nos da la impresión de estar sentando los fundamentos para que generaciones futuras lo tengan más fácil, ese es al menos como mi deseo, ¿no? Que los que vengan después lo tengan más fácil y tengan donde encontrar referentes y se sientan con el derecho a hacer lo que les dé la gana, pues a lo mejor no sucede, porque esto también se borra, esto también es papel que puede convertirse en papel mojado, y los vídeos se borran y los artistas desaparecen, y hay que tener mucho cuidado y valorar mucho la cultura inmaterial y la palabra también, porque también puede desaparecer. Entonces valorar mucho esa nueva generación que a partir de la transición, incluso antes del final de la dictadura, ya estaba empujando y se estaba atreviendo en condiciones muy desfavorables y con mucho riesgo y mucho peligro. Nosotros estamos muy cómodos hablando aquí, pero hubo gente que lo hizo, como yo probablemente no sea el más indicado para contarlo, que lo hizo en circunstancias muy complicadas y que para mí siguen siendo como pioneros, aunque históricamente se haya demostrado que ya hubo gente antes que ellos, siguen siendo pioneros porque ellos no tuvieron en quién apoyarse, ¿verdad? Ese es un gran momento importante al final de la dictadura, que también puso al flamenco en este contexto de reivindicación y de exploración de género, pero que sucedió también en una subcultura o en unos espacios underground que jamás llegó a la historia oficial del flamenco y que jamás llegó a la escena oficial de los grandes teatros. Sucedía pues en clubes, en cabarets y demás, aunque es cierto que muchos de estos artistas, estoy pensando en Paco España por ejemplo y en otros tantos, La Petróleo y La Salvadora, tuvieron muchísima proyección internacional y vivieron durante años de sus espectáculos ganando mucho dinero y haciendo grandes giras, porque eran espectáculos muy deseados por el público español, a veces por morbo, a veces por curiosidad, a veces por aburrimiento de 40 años de un tipo de estética franquista muy determinada, pero es cierto que tuvieron mucho éxito. Y yo creo que, por lo que he leído, empezaron a tener un declive a finales de los años 80 y principios de los 90 como consecuencia en parte de la crisis del SIDA y un poco del hostigamiento a la comunidad LGTB a partir de ese momento. Hubo un nuevo cierre, ¿no? Lo que ha sucedido en los últimos años, que muchos sentimos como una especie de revolución LGTB a la flamenca, ¿no? Que utiliza el flamenco y ya no otros referentes culturales de culturas anglófonas o europeas, como decías tú antes. Creo que es muy importante porque efectivamente el flamenco ha sido en los últimos años casi un martillo pilón que ha estado en espectáculos, en entrevistas y en las prácticas callejeras, en las manifestaciones, en el 8M en Sevilla y demás, utilizando el flamenco como un discurso plenamente comprometido con las cuestiones feministas y con las cuestiones LGTB, cosa que no ha sucedido en España con otras artes contemporáneas, salvo en ámbitos muy específicos de la performance, que vemos cuatro,
y que no llegan, lamentablemente, o sin lamentablemente, a un gran público, ha sido el flamenco el que ha estado insistentemente hablando de la igualdad de oportunidades para el hombre y la mujer, de la violencia de género, de la diferencia de salarios, de la exclusión de cuerpos diferentes en los escenarios, etcétera, etcétera, etcétera. Y creo que aunque ha habido referentes muy importantes a nivel macro, ¿no?, con nombres como Manuel Liñán o Rocío Molina, que tienen una grandísima visibilidad, es algo que podemos nombrar como la punta de un iceberg, y que si estas personas han tenido esa visibilidad, ha sido gracias a una especie de brazos invisibles que les han aupado, tanto históricamente, en parte por todos estos referentes que desde la transición han estado empujando y conquistando derechos sociales, como a una especie de, que yo no me atrevería a llamar comunidad, pero sí de constelación de artistas. Algunos nos conocemos, otros no nos conocemos, pero que por debajo han estado haciendo cosas en salas muy pequeñitas, en la calle, en espacios alternativos, experiencias muy transgresoras desde el flamenco, y con un discurso político muy potente, yo diría. Entonces no es por restarle valor a estos artistas que tienen un gran altavoz y una gran visibilidad, porque creo que también son importantes que existan y que tengan ese lugar para llegar a públicos que no conocen el flamenco, o que no conocen, o que sienten rechazo incluso hacia las cuestiones que tienen que ver con la diversidad, y que a través de ellos de alguna manera se acaban acercando a estas cuestiones. Pero sí que es cierto que hay que darle los honores a quien realmente los tiene, y hablar de una constelación de artistas y de una revolución que, si ha sido posible, ha sido gracias al grupo, gracias a la comunidad, gracias al apoyo mutuo entre personas que estaban muchas veces en situación muy precaria. Y vuelvo un poco a lo que tú comentabas antes, y que tiene que ver con el espacio en el que nos encontramos, con independencia de la manera que cada uno tenemos de vivir, de honrar los vínculos y honrar los espacios en los que los vínculos se pueden construir, mantener y sostener a lo largo del tiempo, porque, como tú decías, sin ellos el flamenco no habría existido, pero casi nada de lo que es valioso como experiencia humana podría existir. Como tú decías, no es baladí que se hicieran espacios donde la gente estaba obligada a vivir y a verse las caras día a día, pero también a compartir lo bueno y lo malo. Efectivamente, el flamenco no habría sido posible en Majadahonda, no habría sido posible en sitios de chalés adosados, pero es que probablemente muchas de las cosas que hoy nos sentimos obligados a reivindicar porque forman parte de la experiencia humana, no son posibles en esos modos de vida, y nos llevan además a experiencias de mucho aislamiento y de un capitalismo cada vez como más salvaje, que se ha demostrado que no nos hace felices. O sea, y no lo digo, o sea, no es una experiencia subjetiva, es que está estudiado por la sociología, por la psicología, por todas las ciencias humanas, que se dan cuenta que esta desvinculación y aislamiento y esta primacía del yo y del individualismo por encima de la comunidad constantemente no nos lleva nada más que a la guerra del todo contra todos, y a una sensación de soledad absoluta que nos hace muy infelices. Con eso termino.